vidas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá, me sostendrá. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas o no encuentras la razón, y si ves perdida la esperanza porque tú solo no alcanzas a encontrar la solución, es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. El que llenará todos tus días, traerá luz a tu vida, te dará todo su amor. Ven a Jesús, Él es tu Salvador, para vivir en un mundo mejor y así estar unidos, siguiendo el camino de la salvación. Ven a Jesús, Él es tu Salvador, para vivir en un mundo mejor. Y si piensas que Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede. Oremos. piensas que Bendito eres Dios Todopoderoso en esta mañana una vez más delante de tu presencia, Señor. Agradecidos por tu infinita misericordia, agradecidos por tu infinito amor, agradecidos por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Señor Dios Todopoderoso, no hay palabras que puedan expresar lo que significas para nosotros, lo que eres realmente para nosotros. Lo que podamos decir, Señor, es lo que nuestro ser, lo que nuestra humanidad, lo que nuestra mente alcanza a expresar, que es muy poco, que es, Señor, insuficiente de lo que realmente eres tú, Señor. Somos tan limitados, Padre bueno. Sin embargo, en esta limitación, en esta escasez de lo que somos, Señor, has
puesto tu misericordia sobre nosotros, has derramado de tu gracia sobre nosotros y nos has hecho hijos tuyos por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por los únicos méritos de tu Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario para que nosotros podásemos ser salvos. Él sufrió para que nosotros pudiésemos ser libres. Dios mío, qué mayor privilegio podemos encontrar aparte de ti, Señor. Gracias, gracias por tu infinita misericordia. Y en esta mañana, Señor, una vez más, nos exponemos a tu palabra, Dios mío. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, exhórtanos, consuélanos, guíanos, alúmbranos con tu palabra en esta mañana. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, Dios Todopoderoso, digno de gloria, digno de honor, digno de toda exaltación. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Amén. Cuando Cristo volverá, será glorioso el encuentro con Él, pues en las nubes pronto nos recibirá. Día de gozo, un día sin igual, el día cuando Cristo volverá. De esta tierra nos iremos a un lugar celestial. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en el capítulo 11 de Marcos, y empieza el capítulo 11 con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vimos cómo en esta oportunidad el Señor Jesucristo, a diferencia de otras ocasiones, durante la mayoría del tiempo de su ministerio, Jesús trataba de evitar que la gente lo proclamara rey. Bueno, no era el momento, pero ahora sí llega el momento en donde Él se va a mostrar como el Mesías de manera pública. Sin embargo, así como a los discípulos no les cabía en la cabeza de que este Mesías, de que Jesús ingresara a Jerusalén, en vez de ingresar de manera triunfante y a tomar el lugar de un rey y a empezar a someter a los opresores, al contrario, Jesús iba a ingresar a Jerusalén a someterse al sufrimiento, a someterse a la pasión, a entregar su vida por su iglesia, por nosotros, ¿verdad? La verdadera liberación, la verdadera, liberación no era de la opresión romana, sino del pecado que había esclavizado al hombre durante tanto tiempo, de las cuales nunca había podido encontrar la manera de librarse del pecado. Solamente era cubierto, solamente era de alguna manera apaciguado con los sacrificios, con las obras que demandaba la ley. Sin embargo, ahora vendría la liberación total, la verdadera liberación, por medio del sacrificio de Jesucristo. Se cumpliría que el Señor vendría a quitar el pecado de la humanidad. Entonces, esto no, como hemos venido refiriendo en estos últimos días, esto no les cuadraba en la mente a los discípulos. Ahora Jesús va a provocar esa, esa disyuntiva en la gente, porque la gente también, al igual que los discípulos, básicamente los discípulos era la esencia de lo que era la multitud. Entonces la multitud también esperaba al Mesías, y al verlo ahora ingresar de manera triunfal, montado sobre un pollino, y en donde el pueblo comenzó a alabar
a clamar y a rogar, sálvanos Señor. O sea, pidiéndole a Jesús que ingrese como el rey que viene a liberarlos de la opresión romana. Sin embargo, ellos también se darían con, no la, bueno, sí, la sorpresa o la disyuntiva de que Jesús entraba a Jerusalén para someterse precisamente a los opresores, para someterse a los opresores. Vemos cómo aquí Jesús hace los preparativos para ingresar, envía a sus discípulos al frente, a una aldea donde encontrarían al pollino, sobre el cual él entraría sentado, montado. Encuentran al pollino, traen al pollino a Jesús. El pueblo empieza a poner mantos en el camino, a cortar ramas y también ponerlas en el camino para que Jesús pase por encima de estos mantos, o sea, preparándole una alfombra para que el rey ingrese a Jerusalén, y pues clamando parte del Salmo 118, ¿no? Donde dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Esta palabra Hosana significa Señor, sálvanos, ¿no? Entonces ellos estaban clamando a Jesús que los salvara de esta opresión romana. Y Jesús entra a Jerusalén, va al templo, inspecciona, según la narrativa de Marcos, inspecciona el templo, mira los alrededores y lo único que hace es observar. Llega la noche y nuevamente sale de la ciudad. Aquí ya comenzó a llamar la atención a la gente del por qué Jesús entra o ingresa triunfalmente, pero no hace nada a la vista o según el entendimiento de la gente. La gente esperaba que empiece la revolución, que inicie la insurgencia, bueno, se me fue la palabra, que inicie, digamos así, una manifestación en contra de la tiranía romana. Y la gente estaba esperando que Jesús pues se levantara en armas, o se levantara militarmente, se levantara en contra de la tiranía del gobierno del Imperio Romano. Pero llega ese primer día, llega la noche, Jesús simplemente observó y luego sale de Jerusalén y se va a Betania. Al día siguiente se encuentra con una higuera que aparentemente estaba dando frutos, pero no encuentra frutos. Jesús tenía hambre, quería comer higos de esa higuera y al no encontrarla, la maldice. Y dice las palabras: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y eso lo oyeron los discípulos. Luego viene al templo nuevamente y de acuerdo a lo que había visto al día anterior, lo que él había visto el día anterior era que ese templo estaba plagado de negociantes, de comerciantes, de gente que estaba dedicado al intercambio comercial, que estaba dedicado pues a todo tipo de actividad, menos a lo que realmente tendrían que estar haciendo en el templo, que era adorar a Dios. Entonces Jesús empieza a volcar las mesas, empieza a limpiar el lugar, y en su celo él cita las palabras del profeta Jeremías, donde dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los escribas, al ver todo esto, pues se sintieron indignados y querían matarle, porque tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahora, ellos, miren, recuerden que siempre a Jesús lo criticaban de que hacía cosas o buenas obras en día de reposo. Y ellos decían: no es lícito que haga eso en día de reposo.
Sin embargo, en esos días estos hombres, fariseos, escribas y ancianos, tramaban matar a Jesús en estos mismos días de reposo. Eso sí, para ellos era lícito, ¿no? Ahora, estamos en una semana donde se estaría celebrando en unos días la Pascua. Era la fiesta nacional, en donde todos los israelitas venían de todas las naciones a donde se habían ido, se reunían en Jerusalén para ofrecer sus sacrificios para perdón de sus pecados. O sea, no era una fiesta cualquiera, era la fiesta en donde la gente ofrecía sacrificios para obtener el perdón de sus pecados. Sin embargo, los fariseos, en vez de, digamos así, tener cuidado de que días previos a esta gran fiesta, que significaba mucho para los judíos, que debería significar mucho para los judíos, haya pues los fariseos y los sacerdotes deberían estar evitando que, que haya levantamientos, que haya enfrentamientos en esos días, pero a ellos no le importaba, ¿no? Ellos querían matar a Jesús, ellos querían hacerlo, pero se detenían porque de alguna manera, ya que la gente estaba sensible, dado a la fecha, como en estos tiempos que estamos viviendo, le decía a los estudiantes el día de ayer del colegio, estamos en fechas donde la gente está sensible, ¿no? En estas fiestas, llámese fiestas navideñas o fiestas de Pascua, o en otras fechas, las fechas de Semana Santa, vamos a observar que la gente supuestamente debería estar más sensible al conocimiento de Dios, ¿verdad? Acercarse a Dios. Bueno, por lo menos en estos días se acuerdan de Dios, ¿no? Entonces también en ese tiempo estaban a previos días, estaban para celebrar la Pascua. La gente estaba muy sensible, ¿no? Entonces, de alguna manera los escribas tenían cierto temor de hacer algo contra Jesús porque el pueblo estaba admirando a Jesús, estaba admirando su doctrina, su enseñanza. Pero nuevamente Jesús llega a la noche y sale de la ciudad sin realizar ningún tipo de actividad que le dé esperanza al pueblo de alguna liberación de la opresión romana. Al día siguiente, nuevamente está rumbo a Jerusalén y se encuentra con la higuera que había maldecido el día anterior, y la higuera estaba totalmente seca. Los discípulos, en especial Pedro, le dice: Señor, mira, esta es la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús empieza a hablarles. Miren, no le responde directamente acerca de el por qué se secó la higuera o qué significa que la higuera se haya secado. Simplemente les empieza a hablar de lo que ahora podrían hacer sin considerar hacerlo necesariamente en el templo. Porque como estudiamos el día de ayer, Jesús en estos días había ya predicho, ¿no? Y aquí Marcos no lo ha mencionado, pero Mateo sí lo mencionó. Jesús habría predicho que el templo sería destruido y que toda actividad espiritual, toda actividad religiosa o toda ceremonia quedaría ya caduco, quedaría ya sin efecto. ¿Por qué? Porque ahora el templo seríamos nosotros. Jesús purificaría nuestro cuerpo para ser templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto nosotros deberíamos tener fe sin necesariamente ir al templo. Deberíamos orar sin necesariamente ir a ese templo. Y vuelvo a recalcar, ¿no? Porque parecería que yo dijera, no es necesario congregar, con tal que tengas fe, con tal que ores y con tal que estés reconciliado con tu hermano, no es necesario congregar. No. Vuelvo a recalcar lo que enfatizaba también el día de ayer.
este templo de Jerusalén, para los judíos, era el único lugar donde podían orar, era el único lugar donde podían ofrecer sacrificio, era el único lugar donde podían ejercer su fe, donde podían reconciliarse, no solamente con Dios, sino también con su prójimo. Bueno, ahora Jesús les está diciendo, ya no más el templo. Ahora ustedes, en cualquier lugar donde estén, pueden ejercer su fe, orar y reconciliarse con Dios y con su prójimo. Y terminamos meditando en la autoridad de Jesús. Los fariseos, indignados, le dicen, ¿con qué autoridad tú hablas todas estas cosas? Bueno, Jesús les plantea una pregunta. Les voy a responder con una pregunta. Si ustedes me responden esa pregunta, yo les respondo con qué autoridad. Y les plantea una pregunta que los pone entre la espada y la pared. Les dice, ¿Juan el Bautista era del cielo o de los hombres? O sea, ¿fue enviado por Dios o simplemente se le ocurrió a los hombres levantar un profeta como Juan el Bautista? Entonces ellos se vieron en la disyuntiva. Si decimos que viene de parte de Dios, nos va a decir por qué no le obedecimos, por qué no le hicimos caso. Y si decimos viene de parte del hombre, el pueblo se nos va a levantar. O sea, no nos conviene dar ninguna de las dos respuestas. Entonces, ellos prefieren no decirle, ¿sabes qué? Mira, no te vamos a responder, no sabemos. Entonces Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. No voy a perder el tiempo discutiendo con ustedes. Y en eso fue lo que meditamos el día de ayer. En lugares me sustentas con tu paz. Eres mi auxilio en la adversidad. Contigo puedo ir lejos sin más. Hoy día vamos a meditar en los versículos del 1 al 27 del capítulo 12 de Marcos. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 27. Me ayudas a salir de la tempestad, mi Dios, y me das de tu calor. Dice la Escritura de la siguiente manera. Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó un viñedo o una viña, la cercó con vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Y qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquellas parábola que temían a la multitud. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole
se fueron. La cuestión del tributo. Y les enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Vinieron ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Pero cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Meditamos entonces en la palabra del Señor. Los labradores malvados. Comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. No es la primera vez que Jesús les habla por parábolas. Y bueno, ya vimos que el propósito de las parábolas es para que ellos se queden con la incógnita, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Luego Jesús se encarga de explicarle a los discípulos exactamente qué es lo que quiso decir por medio de las parábolas. Pero en esta ocasión, bueno, Jesús va a plantear mediante esta parábola lo que realmente son los líderes, porque les está hablando a los líderes, a los fariseos, a los ancianos, a los escribas, ellos que eran digamos así, la clase política más alta en ese tiempo, incluyendo a los saduceos, que era también una secta, que aunque eran contrarios a los fariseos, pero aquí se están uniendo con un propósito. El propósito es eliminar a quien les está arruinando sus planes, eliminar a quien se está, los está descubriendo, ¿verdad?
¿Y cuál es la condición de estos líderes? Bueno, Jesús los compara como eh, labradores, labradores a quienes el dueño de la viña arrienda su viñedo, su terreno. No les está regalando, no les está donando, les está arrendando. O sea, aquí Jesús está aclarando y está manifestando que el pueblo de Israel no es propiedad de los líderes, que ellos no pueden tratar al pueblo como si fueran propiedad suya. No es propiedad de ellos. Este pueblo tiene un dueño y ese dueño es Dios. Y aquí les está advirtiendo Jesús, ustedes solamente son encargados, ustedes son solamente cuidadores temporales y deberían estar cuidando bien, pero no lo están haciendo. Miren cómo lo describe a los labradores. El Señor arrienda su terreno o su mies a estos labradores para que ellos pues puedan reportar el fruto que produce esta tierra. Sin embargo, más ellos, llegado un tiempo, ¿no? El dueño manda un siervo a los labradores para que le den el reporte de lo que están sembrando. Pero ¿qué hacen estos labradores? Lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Ahora, Jesús está comparando a estos labradores con los líderes religiosos de ese tiempo. Llámense ancianos, escribas, fariseos, incluyendo saduceos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús de ellos? Que ellos son esos labradores y que al venir un siervo del dueño para pedir cuentas de su viñedo, bueno, lo que hacen es golpearlo. O sea, está en otras palabras diciendo que estos labradores son malos, son labradores que no tienen compasión, que solamente en su mente está el beneficiarse de este viñedo y apoderarse a la fuerza de este viñedo. Entonces, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos. Le enviaron con las manos vacías. Amén. Más allá del horizonte existe un lugar que Jesús preparó para ti, para mí. En el nuevo Edén no existe dolor ni tristezas, ni aflicción. Entrará, qué feliz estaré al lado de mi Dios de amor. En el coro inmensurable mi voz por los siglos se oirá. Qué feliz será estar con Jesús allá, con los santos reunidos, alabando al Salvador, porque con Jesús
existe el dolor, ni tristezas, ni aflicción entrará. Qué feliz estaré al lado de mi Dios de amor, en el coro inmensurable mi voz por los siglos se oirá. Qué feliz será estar con Jesús allá, con los santos reunidos, alabando al Salvador, porque con Jesús es mejor vivir más allá del horizonte. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? Que esto tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero te vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. Bien, hermanos, continuamos. Disculpen, nos faltan los imprevistos. Estábamos meditando en el versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo. El 3, más tomándole lo golpearon, le enviaron con las manos vacías. Vemos cómo estos labradores malvados, con el afán de apoderarse del viñedo, de la viña, mataron a este primer siervo que el dueño envió. Luego el dueño, al ver esta situación,
volvió a enviarles otro siervo. Recordemos que el que está enviando es, el dueño del viñedo. Entonces él tiene todo el derecho, de recibir información, de tener información acerca de su propiedad, de su viñedo. Entonces envía otro siervo, pero a este siervo ahora lo apedrean, le hieren la cabeza y nuevamente lo envían con las manos vacías y también golpeado, afrentado. Esto ya debería estar llamando la atención a los líderes a quienes Jesús estaba dirigiendo, ¿no? ¿Por qué Jesús está diciendo todas estas cosas? ¿No? Luego, versículo 5, vuelve a enviarle otro siervo y a este lo mataron. Y a otros muchos golpearon y a otros también mataron. O sea, estos labradores malvados que querían adueñarse del viñedo, estaban prácticamente rebelándose contra el dueño de este viñedo. Nosotros no vamos a darle cuenta a nadie. Nosotros no tenemos por qué rendirle cuenta a nadie. Así es que así nos envíen sus emisarios, nos envíen sus siervos, nosotros los vamos a matar. No queremos saber nada con el dueño, ¿no? O sea, se están rebelando contra el dueño de este terreno. Por último, él tenía un hijo, este dueño, el dueño del viñedo, un hijo suyo, único y amado. Y lo envió a él diciendo, van a tener respeto a mi hijo, porque es mi hijo, ¿verdad? Sin embargo, aquellos labradores malvados dijeron, miren, ese es el heredero de este viñedo. Así es que como nosotros queremos quedarnos con este viñedo, vamos a deshacernos del hijo del viñedo. Y eso es lo que hacen. Lo toman, lo matan y lo echan fuera de la viña. Jesús hace la pregunta, ¿qué hará pues el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. En otras palabras, les está diciendo a estos líderes, ustedes son esos líderes que en vez de someterse a la autoridad del dueño del viñedo, que es el pueblo de Israel, y en vez de respetar la autoridad del dueño del viñedo, ustedes han querido apoderarse, beneficiarse y faltar el respeto al dueño. Y el dueño de este viñedo, el dueño de este pueblo, ha enviado profetas, ha enviado sacerdotes, hombres de Dios, para pedir cuentas de su vida, pedir cuentas del fruto que debería estar produciendo este terreno. Sin embargo, ustedes han matado profetas, ustedes han maltratado a hombres de Dios que Dios ha enviado. Bueno, y por último ahora les ha enviado a su hijo, pero a este también ustedes, en otras palabras, les dice, ustedes también van a matar. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren someterse a la autoridad del dueño de este viñedo. ¿Qué va a hacer el Señor, el dueño de este viñedo, con aquellos hombres malos? Vendrá y los destruirá, y su viña le dará a otros. Recordemos que el pueblo judío, o el pueblo de Dios, fue escogido por Dios. Sin embargo, al rechazar a Dios, la gracia, el reino fue trasladado a los gentiles. Pero aún así, no quiere decir que el pueblo de Israel deje de ser el pueblo de Dios. La gracia se ha extendido ahora hacia el pueblo gentil
Y la iglesia hoy en día está formada por el pueblo gentil. Ahora los judíos, en su mayoría, ellos no son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque han rechazado al Mesías y hasta ahora siguen rechazándolo. ¿Mm? Hasta ahora ellos están esperando al Mesías que va a venir triunfante a quitar, a librarlos del yugo y la opresión que ellos están esperando a ese líder político, militar, a ese Mesías. A Jesús no lo aceptaron, a Jesús lo rechazaron, lo mataron. Ellos están esperando a otro. Entonces, hasta la fecha, ellos como pueblo, como nación, ellos no esperan están rechazando al Mesías, ¿no? Entonces, luego sigue diciendo, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren cómo ahora no solamente hablando a los líderes, pero especialmente a ellos, pero también el pueblo, coludido por los líderes, influenciado por los líderes, van a rechazar a Jesucristo y van a apoyar a que sea muerto, a que sea crucificado. Bueno, esto ya ha sido profetizado, ¿no? El salmista dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿La cabeza de qué ángulo? Recuerden que si estamos hablando de un templo, el templo literal, el templo material que tenían en Jerusalén va a ser destruido y ya no va a ser ese templo ya el centro de la adoración, sino que ahora el centro de nuestra adoración ahora va a ser la iglesia. Y Cristo es la cabeza del ángulo de esta iglesia, la piedra principal de esta iglesia. Entonces, esa piedra que desecharon tanto los líderes y el pueblo influenciado por los líderes, desecharon a Jesús, ahora este Jesús viene a ser la cabeza de la iglesia. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nosotros debemos estar agradecidos, estimados hermanos, de que somos parte de esta iglesia gloriosa, la cual Cristo es la cabeza. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? A menos que se arrepientan, a menos que reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Entonces vendrán a ser parte de la iglesia también. Pero mientras no, lamentablemente no son parte de la iglesia y siguen siendo este pueblo que rechaza la piedra. Siguen siendo los edificadores que rechazan esta piedra. Y esta piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo de la iglesia, nuestra cabeza. Y por decir esto procuraban prenderle, pero entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Otra vez querían atentar contra Jesús. Bueno, reaccionar como Jesús les está diciendo que iban a reaccionar, como iban a actuar. Sin embargo, ellos se cuidaban de la multitud, porque recuerden, estaban en fechas en donde el pueblo estaba sensible a la voz o a todo lo que se refiere a Dios, ¿no? Luego vienen los fariseos y vienen algunos herodianos. Cuando leímos esto en Mateo, meditamos de que los herodianos eran enemigos de los fariseos. ¿Por qué? Porque los herodianos eran partidarios de Herodes y por lo tanto eran, digamos así, estaban a favor de Roma. Mientras que los fariseos eran contrarios, ellos cuidaban y eran celosos de la ley y procuraban liberarse de los romanos, ¿no? Entonces tenemos dos grupos totalmente opuestos, pero que aquí se unen. ¿Se unen con qué objetivo? De tentar a Jesús, de encontrar algún error en Jesús y llegar a prenderle y matarlo. Enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen a Jesús con alguna palabra.
Y le dicen, maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Miren cómo los fariseos, tanto los fariseos como los herodianos, sobre todo los fariseos, eran hombres que les gustaba halagarse a sí mismos. Eran hombres que les gustaba ser admirados. Eran hombres que les gustaban ser seguidos, ¿no? Que los tengan en alta estima, y ellos pues hacían lo posible para ganarse la admiración de la gente. De tal manera que cuando daban alguna limosna, ellos eran tan llamativos, lo hacían tan a la vista de todos, a propósito, simplemente para que la gente los admire, ¿no? Entonces, estos hombres vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Miren la hipocresía de esta gente. Y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué adulación!, ¿verdad? Jesús, a eso no le va a sorprender, no le va a mover el piso esto a Jesús, ¿no? Le dicen, queremos hacerte una pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esto es una pregunta bastante sensible, bastante delicada, ¿no? Aquí, cuando planificaron esto, aquí lo cogemos. Aquí va a caer. Porque si Jesús dice, si es lícito dar el tributo a César, el pueblo se le va a ir encima. Porque el pueblo está en contra de los tributos. Y si dice no es lícito dar tributo al César, entonces se está rebelando contra el imperio. Y el imperio puede caerle encima para arrestarle. Entonces, según ellos decían, aquí ya no tiene salida Jesús con esta pregunta. Entonces le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos tributo? Jesús los mira y, percibiendo la hipocresía de estos hombres, les dice, ustedes vienen a tentarme, ¿no? Tráigame una moneda para que la vea. Le trajeron una moneda y él observa la moneda, que estas monedas romanas, hermanos, en un lado tenían la cara y en el otro el sello. La clásica, cara y sello. Lo que quiero decir es que en un lado tenía la imagen de César y en el otro lado tenía la inscripción que había una inscripción en esas monedas que prácticamente eran como una propaganda al imperio. O sea, era una promoción del imperio, ¿no? Eran palabras que prácticamente resumían en unas cuantas palabras lo que ofrecía el imperio para el pueblo, ¿no? Entonces era como un pequeño adoctrinamiento para hacerse simpatizante de Roma, ¿no? Entonces era prácticamente una moneda que adoctrinaba al pueblo a ser simpatizantes a Roma, ¿sí? Entonces, definitivamente, esta moneda a los judíos no les simpatizaba, a los judíos no le agradaba esta moneda. Entonces, Jesús ve esta moneda y le dice, ¿de quién es esta imagen que está y la inscripción que está aquí? Y ellos le responden, bueno, es de César. Y la respuesta de Jesús, denle a César lo que corresponde a César y denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Esto de alguna manera genera muchas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es nuestro rol como iglesia frente al Estado? ¿Debemos los cristianos pagar tributos o no? Mucha gente dice, no debemos pagar tributos porque estaríamos coludiéndonos con la corrupción. Estaríamos apoyando, ¿no? Las cosas terrenales. Bueno, mientras somos ciudadanos de esta tierra, estamos beneficiándonos del gobierno, estamos beneficiándonos
de muchas cosas que el gobierno ofrece y por lo tanto nos corresponde también nosotros retribuir. Y tenemos que darle a César lo que es de César y es ordenanza de Dios. Tenemos que respetar las normas de nuestras autoridades. Tenemos que respetar las leyes de nuestras autoridades. Cuando lleguemos a Romanos, el apóstol Pablo va a ser más explícito con respecto a nuestra ciudadanía en esta tierra, de cómo nosotros debemos respetar a nuestras autoridades. Podríamos no estar de acuerdo con medidas que ellos optan, pero también tenemos que ser respetuosos y hasta donde la Biblia nos permita, tenemos que acatar las órdenes de nuestras autoridades. Pero lógicamente, y esto tenemos que filtrar, si ya las ordenanzas, si ya los decretos que promulga el Estado, el gobierno, atentan contra la autoridad de Cristo, entonces nosotros tenemos que plantarnos en nuestro lugar, que corresponde, ¿verdad? Pero hasta donde se nos permita, tenemos que darle a César lo que es de César. No es pecado pagar tributos, no es pecado pagar nuestros servicios, o sea, cumplir con nuestros deberes ciudadanos, pero también darle a Dios lo que le corresponde a Dios, ¿no? Nuestra vida cristiana, básicamente, mientras estamos en esta tierra, tenemos que ser respetuosos del lugar donde vivimos, porque eso también nos disciplina, hermanos, nos disciplina a cada uno de nosotros. Y finalmente le hacen una pregunta sobre la resurrección. Vienen los saduceos. Los saduceos también es un grupo religioso. Ellos eran más políticos que religiosos. Estos saduceos eran la gente más adinerada, ¿no? La gente más rica de estos tiempos. Y ellos no creían en la resurrección. También eran grupos contrarios a los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no, pero estaban unidos allí porque querían hacer caer a Jesús. Y le traen otra pregunta. Bueno, ellos dijeron, los fariseos no pudieron, los herodianos tampoco, nosotros lo vamos a encasillar. Y le traen una situación que tiene que ver, que influye, que involucra el levirato, así se llama. O sea, era una ley que si un hombre se casa con una mujer y este hombre no llega a tener hijos con su esposa y muere, pues el hermano menor, el que le sigue, tendría que casarse con la viuda para que tenga descendencia. No, esa era la ley del levirato. Sin embargo, miren esta historia fantasiosa, ficticia que le plantean a Jesús, porque esto en la vida, si hubiese sucedido algo así, bueno, no sería para registrar en la historia. Pero bueno, no parece cierta esta historia que le traen, de que un hombre se casa con una mujer, muere sin tener hijos. Este hombre tenía 7 hermanos y se casa el segundo con ella, muere. Se casa el tercero con ella, muere. El cuarto, el quinto y el sexto y hasta el séptimo y mueren sin tener hijos. Esto es algo fantasioso, ¿verdad? Sin embargo, si hubiese sido cierto, a quien deberían ponerle atención es a la mujer, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que se le mueran 7 maridos, ¿no? O sea, o algo está haciendo esta mujer, ¿no? Entonces, bueno, ya son especulaciones, ¿verdad? Pero la pregunta puntual es, en la eternidad, en la resurrección, si es que existe la resurrección, ¿no? Están planteando así los saduceos. ¿De quién de los 7 hombres seguirá siendo esposa esta mujer? Jesucristo les dice, ustedes están cometiendo un grave error. Ustedes ignoran las Escrituras. Ignoran también el poder de Dios. En la resurrección no existirá el matrimonio. No existirá el estar casados. No se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles del cielo. Ahora, esto
causa una preocupación en los casados, pero viéndolo bien, analizándolo bien, esto causa preocupación en los carnales. ¿Mm? Sí, yo he escuchado, pastor, ¿cómo será la comida allá en el cielo? ¿Será rica así como acá? Así me han dicho. ¿Comeremos igual que acá? Allá, ¿cómo será? De repente ya solamente la comida es una lechuguita, no sé. Ya no se va a comer el pollo a la brasa, el aeropuerto, el tacu-tacu. O sea, pensando con el estómago. ¿Ve? Y lo mismo aquí, esta gente está pensando sexualmente. ¿Mm? Entonces cuando ponemos nuestra carnalidad por encima de nuestra espiritualidad, lógicamente nos va a preocupar. ¿Y cómo será en el cielo? Ya no nos vamos a amar entre hombres y mujeres, ya no voy a amar a mi esposa, ya no vamos a andar en pareja. Bueno, la Biblia dice que nosotros seremos como los ángeles. Y la vida angelical, hermanos, la vida espiritual, la vida en sí misma allá en el cielo, hermanos, va a ser superior a esta. No tendremos los mismos deseos, no tendremos los mismos anhelos. Serán otro tipo de anhelos, otro tipo de deseos que serán muy superiores a nuestros anhelos, a nuestros deseos terrenales, carnales. Entonces, no nos debe preocupar si es que amaremos a nuestra esposa o amaremos a nuestros hijos. Bueno, allá el amor va a ser distinto, va a ser superior, que no va a dar tiempo, que no hay tiempo para la carnalidad, para la humanidad. Será un tiempo, será todo en base al poder de Dios. Sin embargo, Jesús le quiere aclarar esto. Respecto a que los muertos resucitan, bueno, sí resucitan. Aquí ya está tratando personalmente con los saduceos. Con respecto a los muertos resucitan, ¿no has leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? ¿No le dijo, yo era el Dios de Abraham? ¿O yo soy el Dios del difunto Isaac? No, yo soy el Dios de Abraham, hablando en tiempo presente. O sea, como diciendo, ellos están vivos. Yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Yo soy Dios de vivos, así que vosotros cometen un error en pensar de que no hay resurrección. En dos cosas, pensando en que las cosas serán, los sentimientos carnales estarán presentes allá en la resurrección, y otra, que prácticamente no creen en la resurrección. Son dos errores muy garrafales que les está aclarando el Señor. Les aclara el primero, allá no se darán en casamiento, serán como los ángeles. Y en segundo lugar, sí hay resurrección, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grande y maravilloso eres, Señor. Dios Todopoderoso. Qué bueno es saber, Señor, una vez más. Qué bueno es hacernos recordar. Qué bueno es que tu palabra nos hace recordar que tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Que un día resucitaremos, Señor, para mejor vida. Señor, esa vida en la que seremos glorificados, Dios mío, no tiene comparación con nada aquí en la tierra, Señor. Muchas veces medimos o comparamos la vida en el cielo bajo nuestra perspectiva humana, terrenal y diabólica, Señor, y perversa. Dios mío, cuando lo celestial no tiene que ver nada absolutamente con lo terrenal. Y el amor que gozaremos de allá será superior al amor que disfrutamos aquí. El bienestar que disfrutaremos allá es sumamente superior al bienestar que disfrutamos aquí en esta tierra. Dios mío, superará todo, absolutamente todo, Señor. Así es que ese debe ser nuestro anhelo,
Cada día nosotros debemos estar considerando que hay una eternidad que ya nos espera para vivirla plenamente, porque ya la hemos obtenido gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. ¿Qué hubiese sido de nosotros, Señor, si no tuviésemos esta promesa tan grande, tan hermosa? Y Dios amado, ayúdanos a mantenernos fieles cada día, para que podamos nosotros agradarte, para que nosotros podamos, Señor, vivir una vida de agrado a ti y a tu presencia, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Una vez más también, Señor, te ruego por mis hermanos, Señor, que estén pasando por diversas pruebas, por diversas enfermedades, no solamente personales, sino también hay hermanos que están sufriendo la enfermedad de sus hijos, sufriendo la enfermedad de sus padres, sufriendo la enfermedad de su hermano, de su prójimo, de algún familiar. Dios mío, son situaciones que tú permites para que nosotros podamos afirmar nuestra confianza en ti y para que tú te manifiestes, Señor, en poder y gloria. Dios, rogamos, Señor, por nuestros hermanos. Concédeles la fuerza y sobre todo, Señor, que su fe se mantenga firme en medio de estas circunstancias. También te rogamos por nuestros pastores, Dios amado. Te ruego por cada uno de ellos. Dios mío, te ruego porque tú les des fuerza, les des sabiduría, les des entendimiento y tengan, Señor, el temor delante de ti de predicar tu palabra, de predicar única y exclusivamente tu palabra, Señor. Padre bueno, en ti hay poder, tú eres digno de toda gloria y toda honra. Y sabemos que tú puedes escuchar nuestras oraciones. Padre, atiende nuestras súplicas en favor de nuestros pastores. Cada uno de mis hermanos también están pidiendo y clamando por sus pastores, Señor. Oye nuestra oración, Padre bueno. También te rogamos, Señor, por nuestras autoridades. Padre, podríamos estar en desacuerdo en muchas cosas, de las decisiones que se toman. Pero Dios mío, no cesaremos de pedirte que tengas misericordia de nuestro presidente, de nuestras autoridades. Dios mío, por sobre todas las cosas, ellos necesitan alcanzar tu salvación. Padre bueno, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas. Desde el mayor hasta el menor de las autoridades, todos sean bendecidos con tu misericordia. También te ruego por mis hermanos que cada día y cada mañana nos acompañan, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice la obra de sus manos. Toda bendición espiritual recaiga sobre sus vidas, Señor. Y si alguno de ellos están pasando por momentos difíciles, Señor, también fortalece la fe de cada uno de ellos. Sea tu nombre siempre engrandecido, Señor. Sea tu nombre siempre exaltado. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, por siempre. Bendito eres Dios Todopoderoso. Amén. Bien, hermanos, agradecido al Señor por este día, por su palabra, y agradecido también a cada uno de ustedes por su valiosa compañía. Permítanme hacer mención a nuestra hermana Marianela Janet Uribe, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Mogollón, Dios la bendiga, hermana. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Espero que hayas pasado un bonito día el día de ayer. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Zarela Torres Santillán, Dios bendiga. Noemí Paredes, bendiciones, Noemí, saludos a toda la familia. Merian Cuba, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. Betty Berchelli, bendiciones, hermana. Rosana Flores, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Erika Bernal, Dios te bendiga, Erika, gracias por acompañarnos. Rosa Cayetano, mi madrecita, Dios te bendiga, madrecita. María Electo, hermanita, Dios te bendiga y te siga fortaleciendo.
Augusto Rolando Albarrán, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Edita Nolasco, bendiciones, hermana. David Nieves Lázaro, hermano David, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Saludos de la hermana Aline también. Jaime Fortunato Valdivieso, Dios bendiga. Gracias por acompañarnos. Beatriz Reyes Nunubero, bendiciones. Y bien, gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Por aquí, permítame ver si no estoy obviando a alguien. Amén. Bien, estimados hermanos, mañana miércoles, estamos nuevamente, si Dios lo permite así, a las 8 de la mañana para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. ¿Sí? De mi parte, agradecerles por su valiosa compañía. Si Dios lo permite, estamos nuevamente el día de mañana con ustedes. Hasta entonces, estimados hermanos.